Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías. En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada blockchain ha venido a solucionar. Somos Protocolo Cripto, Alain Gode y Francis Sanchinelli. Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste. Hola hermanos, otra vez ya de regreso acá y de verdad que qué gusto que estemos teniendo esta oportunidad de poder grabar y hoy tenemos un temazo. Así que si para todos los que están por acá escuchándonos o viéndonos, ¿alguna vez se les ha cruzado por la mente el cómo haría para poder tener certeza de dónde vienen los productos? O me gustaría poder entender un poquito más si lo que estoy comprando realmente es lo que me están vendiendo, o poder entender si la calidad es la que dicen que es. Pues estos son algunos de los detalles relacionados al tema que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la trazabilidad y cómo la blockchain impacta en los negocios con esto. Así que, hola mis hermanos, Alain, Protocolo, un gustazo. ¿Cómo están? ¿qué tal, Francis? Muy buenos días. Ahorita Francis, como está en Guatemala, tiene 1 o 2 horas menos que nosotros, así que muchísimas gracias por haberte levantado tan temprano para poder grabar este excelente episodio. Y una vez más, llevamos como 2 años viéndonos las caras con Alain. ¿Cómo estás, hermano? El día de hoy vamos Ya. a tocar un tema, como dice Francis, muy interesante. Y de paso que te vas a presentar, quiero que lo complementes un poquito ahí para ir topando el tema de cómo se logra la trazabilidad con la blockchain. Hermanos, qué gusto tenerlos de vuelta una vez más. Hemos estado algunas semanitas en pausa, pero ya después del crossover con Rodrigo hemos vuelto con fuerza. De verdad que hoy día creo que podemos tocar un tema que va a ser muy útil para nosotros, para la sociedad, para los países en general. Porque, a ver, ¿a quién no le ha pasado que a veces ha comprado algo con el miedo de que sea o adulterado o lamentablemente en Latinoamérica esta vaina de te dan gato por liebre? Y a veces no sabemos, como dijo Francis, si pagamos realmente por lo que estamos pagando. Imagínate que te digan, oye, este es tu polo, es de algodón, pero de repente es de sedita y de pucha, de trozos de plástico reciclado, no, no lo sé. Entonces, o de repente te dicen, oye, cuando estábamos en la universidad y no teníamos plata para comprar trago, imagínate que ese trago, ¿por qué está tan barato? Si usualmente en la tienda lo venden más caro, ¿será que está adulterado? Entonces, creo que hoy, con estas preguntas simples y cotidianas, podamos darnos cuenta el potencial que tiene esta industria para certificar y cómo nosotros como clientes finales podemos de alguna manera saber que lo que estamos consumiendo es lo que dicen ser. Entonces, con esto yo creo que le damos el inicio al capítulo de trazabilidad en blockchain en los negocios. Qué feliz estar otra vez con ustedes, chicos. Así que empecemos con, creo que la pregunta principal, ¿no? La gente puede escuchar la palabra trazabilidad, trazable, pero ¿qué es? ¿A quién le gustaría responder esa pregunta? Bueno, si quieren, y creo que con esa intro que nos hiciste, mi querido Alain, abriste muchísimas alertas también dentro de la cabeza. Y una que me salta mucho para poder entender el tema de trazabilidad es el tema de contrabando, ¿verdad? También, o sea, a veces ni sabemos si nuestro producto es contrabandeado, si es real o no, si es oficial y simplemente estamos comprando un producto oficial porque no sabemos de dónde vino y quién lo llevó al punto de venta donde nosotros estamos. Y por ahí es donde quiero, pues, por lo menos dar mi definición de lo que es la trazabilidad, que para mí es el entender qué es lo que pasó desde su inicio hasta el punto final en el que yo puedo llegar a tener un producto, ¿verdad? En la que yo puedo llegar a recibir algo. Es desde materia prima, en el caso de cosas que vienen con materia primas, su fabricación, su desarrollo, su empaquetado, su logística, con qué empresa logística trabajaron, por qué países pasó, por qué fronteras, etcétera, y me lo llevan al punto final en el que yo lo puedo recibir y realmente ya lo puedo consumir. O sea, esa trazabilidad traza, valga la redundancia, todos los puntos importantes dentro de, ya sea la cadena de suministro, la cadena de producción, toda la cadena de valor, para que yo tenga certeza de qué fue lo que sucedió, si quisiera en algún momento evaluar algo de lo que está en este proceso. Así lo miro yo. No sé cómo lo ves vos, Proto. Claro, o sea, yo acá quiero complementarlo con un comentario que me hicieron en un video tiempo atrás.
¿no? Porque, digamos, para hacer una trazabilidad realmente es a base de un conjunto de datos. Yo inclusive puedo añadirlo manualmente a una base de datos y ya está, ¿no? Entonces, y me mencionaba una tecnología que se llamaba Cassandra. Cassandra es una tecnología de base de datos a través de nodos distribuidos, pero no descentralizados. Bien, entonces lo que hacía esto era que al todo pertenecer a un mismo dueño, a un conjunto de mismos dueños, pues sí era altamente escalable, pero aún seguía siendo manipulable, ¿no? Entonces, ahí es donde entra blockchain con este tema de la trazabilidad, porque quería hacer la diferencia, porque este tema que estamos topando hoy se puede hacer a través de varias tecnologías, no únicamente blockchain. Entonces, ¿por qué blockchain? O sea, ¿por qué realmente esto sobre otro que ya existe, ¿no? Y es básicamente porque ya no puedes alterar la información. Y ahí es donde entra lo que decía Alain, ¿no? ¿Qué pasa con estos licores que muchas veces llegaban adulterados o zapatillas que parecían completamente originales y realmente no lo eran, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de blockchain, y vamos a soltar un punto un poco técnico, existe un mecanismo de consenso que hace que los diferentes nodos que validan las transacciones, que hacen una auditoría constante, por así decirlo, y entre ellos no se conocen, a través de un mecanismo de consenso, que valga su nombre, sirve para llegar a un consenso, puedan tomar el acuerdo en cuestión de segundos o minutos, dependiendo la blockchain en la que estén, para tomar una decisión si ese dato es correcto o no es correcto. Entonces, gracias a eso, a través funciona la trazabilidad y se acompaña de lo que es la inmutabilidad. ¿Qué significa? Si yo subo un dato y alguien más lo quiere copiar, pues este dato va a estar a la paralela. No puede entrar en, digamos, en mi smart contract que yo creo, si nos ponemos más técnicos. Entonces, es por eso la importancia de los casos de uso que se le puede dar a blockchain dentro de diferentes industrias que existen al día de hoy con varios problemas. Sí, hay algo que también quisiera agregar, es que algo que es importante en estas épocas es el tema también de buenas prácticas en la cadena de valor. ¿A qué me refiero? Hemos visto también poblaciones vulnerables como de repente, oye, de repente el cargador que yo tengo está hecho por niños explotados en la India, ¿no? O de repente personas tratadas de no correctamente en algún lugar del mundo haciendo pues y todos los días. Entonces, hay que recalcar también que si bien es cierto, la blockchain nos permite esa inmutabilidad y no poder alterar la información, también depende mucho de la información de cómo la alimentemos nosotros. ¿A qué me refiero? Si nosotros alimentamos un sistema X o una base de datos, y discúlpenme la palabra, con basura, va a salir basura en la trazabilidad. Pero si damos, digamos, de buena fe información relevante, entonces va a salir información relevante, porque lo que hace la blockchain no es que te asegura que todo sea perfecto, todo sea increíble, sino lo que te asegura es que la información que tú estás poniendo sea inmutable en el tiempo. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque lo que deberían mirar las personas es tener procesos donde los humanos no sean dependientes de ellos. O sea, a menos manos tú le metas un proceso, estos non-human dependent, algo así, más, digamos, más segura se puede certificar que la cadena sea realmente correcta. Porque a veces también las personas creen que porque está en blockchain significa, ok, que todo es verídico, que todo es verdad y que lo que dice ahí es porque es lo mejor del mundo. Pero también recordemos que esto es una tecnología la cual nosotros alimentamos y que depende mucho de la veracidad de lo que metamos dentro de ella para que pueda funcionar, ¿no? O sea, no sé qué opinan ahí ustedes, muchachones. Y yo creo que tocaste un tema muy relevante, ya que dijo dos palabras claves, también protocolo. Tú dijiste datos, ¿verdad? Y tú dijiste un tema de basura e inputs. Y es la blockchain lo que nos da es esa certeza, esa fiabilidad de datos, ¿verdad? Que muchas veces queremos también entender a que realmente lo que está ahí es lo que me están diciendo y eso es algo bien importante y hasta ético, creo yo, que es lo que sucedió. Porque y me imagino yo en un caso, ¿verdad? Imagínate que estás, por ejemplo, registrando cuál es el tipo de ganado, vamos a poner un ejemplo, que está entrando a tu corral y cuál es el peso que tiene cada ganado, porque se le vas a poner el tamaño y lo que puedas sacarle a cada ganado. Pero viene un incentivo perverso por ahí del lado de los que están dentro de la cadena y lo ingresan de manera manual, un número, o alguien quiere hacerse pasar de listo y quiere venderlo más. Y hoy por hoy lo he visto en procesos de ganado que literalmente te dicen, este pesa
110, 120. Y le mete 10 libras más, y le mete 10 kilos más, con tal Es de cierto, decir, es cierto. al ojo humano pareciera que no se van a dar cuenta. Sin embargo, a la hora de que esto lo empezamos a empujar a que sea cada vez más serio, que sea cada vez más formal, y esto se mete, no hay forma que lo vaya a alterar a alguien en otro proceso. Si a alguien le pasan 110, es 110. No puede la persona ver una oportunidad por ahí de robar o de cambiar los datos, lo cual nos da cierta fiabilidad a lo largo del tiempo. Obviamente, y como dices, y creo que eso es súper, súper importante todavía, hoy por hoy no se inscriben los datos de manera automática de procesos que existen en la naturaleza. O sea, no va a llegar una vaca a decirle a alguien, eso 110, brother, no vayas a meter algo equivocado. Hay un proceso todavía adicional ahí, que es en el que tenemos que cuidar, pero cada vez es con menos injerencia del humano. Creo que querías decir algo, Proto. Claro. O sea, ahí se me prendió un poco el foquito y claro, esta famosa palabra que es la IoT, ¿no? La Internet de las Cosas, ¿no? Que es Sí, básicamente, digamos, yo conozco al día de hoy un proyecto dentro del ecosistema de Algorand que se encarga de tokenizar las semillas previo a ser cultivados para darle un crédito a los agricultores. Pero claro, esto pasa primero a través de la empresa, ¿no? Llega el agricultor con la empresa ve cuántas semillas tiene, lo tokeniza y luego ya viene este Visa a través de una tarjeta y confía en la información que está validando esta empresa del agricultor, ¿no? Pero, ¿qué sucede en un futuro cuando llegue el Internet de las cosas, ¿no? De repente el Internet de las cosas, no sé, pongo la cantidad de granos en una balanza, pesa tanto y automáticamente ya sube como un input, o sea, un ingreso de datos a blockchain. Es como que ya no tuvo que haber eh, una intermediación del humano al ingresar los datos, ¿no? Únicamente fue el tema de llevar este material o una vaca, digamos, ¿no? Llevo, lo peso, pesa tanto, inmediatamente ingresa el dato, ¿no? Porque se comunica. Entonces, es muy interesante cómo va a ir evolucionando la tecnología y yo creo que ahí las empresas que adopten más temprano esta tecnología van a poder implementarlo de manera más eficiente porque van a aprender todo el proceso. Recordemos que ahorita estamos en fases tempranas, pero eso no quiere decir que alrededor del mundo no existan ya compañías que lo están implementando, inclusive grandes compañías, medianas compañías, ya se están juntando para comenzar a utilizar. Entonces, y una vez que llegue la IoT, estas empresas van a tener las que tengan la mayor ventaja, porque ya saben los pros, los contras, cómo colocarlo, en qué partes del proceso colocarlo, ¿no? Entonces, va a estar muy, muy interesante cómo va a estar evolucionando en los próximos años Y, en este sector. y tú sabes ahí que tuvimos una reunión hace poco para entender, porque una de las preguntas que al menos yo me hice fue, ok, está bien que tracemos todo, pero ¿realmente el consumidor final podrá valorar que estamos trazando todo? ¿Realmente le sirve en el día a día? Y yo les lanzo un par de datos que nos lanzaron en esta reunión y nos dijeron que usualmente las empresas que tienen trazabilidad en blockchain, que pueden hacer todo este traceo, tienen a ganar hasta un 8% más de las que no tienen. Eso está curioso, eso está bien interesante. Y que para el 2025 ya los organismos reguladores van a poner esta trazabilidad en blockchain como un estándar. Entonces, justo lo que dijo Protocolo de decir, quien se adelanta hoy en día a poder generar este tipo de soluciones, pues va a tener una ventaja enorme tanto en regulación, tanto en trazabilidad y tanto en mejora de sus productos, porque de repente hoy en día es 8%, pero de repente quién sabe si en un futuro van a ser 20%, 30%, porque sí, yo creo que vamos a vivir un tema de escasez de recursos, donde la gente va a empezar a venderte gato por liebre, y aquí también quería aterrizarlo en no necesariamente empresas grandotas y en industrias gigantes. Aquí en Perú, por ejemplo, cuando vas incluso a temas pequeñitos como a un restaurante, y tú pides un ceviche o un plato que lleva pescado de tal pescado, pescado de lenguado, y cuando te dan el plato te lo dan de otra cosa porque la gente no lo sabe. O sea, son pequeñas cositas que nos pueden incluso servir en la trazabilidad a pequeña escala, a poca escala, ¿no? Entonces, son cositas que sí creo que si es que esto se eleva a un nivel donde todo sería trazable,
que sería un mundo ideal, claramente, y creo que sería un proceso bastante progresivo, no creo que esto se dé de la noche a la mañana, puede hacer que incluso pequeñas cosas puedan ayudarnos a tener certificado de lo que hacemos para pagar como clientes finales lo que realmente dicen que van a pagar, ¿no? Estaba leyendo hace poquito que, o sea, hay muchas veces en Latinoamérica, porque el latinoamericano es muy vivo y te vende siempre gato por liebre, como hablamos al principio, que muchos decomisos de medicinas adulteradas, en el COVID, por ejemplo, la gente falsificó el mismo alcohol, llevaba hasta alcohol de trago. Incluso aquí hubo un tema de que vendieron oxígeno para el COVID, pero no era oxígeno, era otro tipo de oxígeno que en lugar de vivir te mataba. Era Entonces, CO2. ¿Es en serio? de verdad. Entonces, no, para la gente que nos escucha, no vean esto como algo Wow. gigante de todos los grandotes y de todas las industrias, sino veamos también en cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida como humanos en el día a día, ¿no? Claro. Y yo creo que ahorita, y dijiste, y me encantó el término de IoT, mi querido Proto, porque creo que eso poco a poco, y puede ser tal vez una primera fase, se me ocurre, y lo pongo sobre la mesa, o sea, es una primera fase en la que puede haber mucha implementación de la trazabilidad con tecnología, no necesariamente blockchain, como decimos, o sea, porque pueden haber alternativas, pero donde ya con el Internet de las cosas, y me pongo a pensar ahorita porque hemos hablado mucho aquí, muy casuales, ¿verdad? De un restaurante. Clásica, aquí les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, los famosos chucos. No somos chucos a los hot dogs de calle, que va a la carreta de la calle y está vendiendo los chucos. Y, y sucede que cuando tú eres dueño de una carreta, tienes a tu personal, que es el que los prepara y demás, te lleva la materia prima, las salchichas, el pan y demás. Es bien común, muy, muy común, si no estás encima de él, que por lo general esta persona traiga sus propias salchichas, su propio pan, se aproveche del guacamole, el repollo y los insumos difíciles de medir y venda por su lado, y cuando te reporte al final del día, te diga, vendí 35, y tú dices, bueno, sí, me cuadra con el inventario que leí, pero si tú estuviste viendo la carreta, dices, pero si este brother estuvo lleno todo el día, ¿cómo vendió solo 35 panes? Y lo que hizo es, metió dentro del inventario ese concepto, producto adicional, que yo no pude trazar, que yo no tengo ni absoluta injerencia a poder saber. Y esto, imagínate que el Internet de las cosas permitiera decir, como tú dices, vienes y todas las salchichas están metidas en, entonces con el peso ya saben cuántas salchichas hay. Si hay un peso adicional a la carreta, decir, aquí se alteró algo. Por lo menos esa primera alerta. No me va a decir cuántas tantas salchichas adicionales puso, pero me dice, aquí alteraron, y esa es otra palabra que tú has estado utilizando, Alain, alteraron algo dentro de la cadena de suministro de el producto para hacer panes que no te diste cuenta. Y uno como dueño podría decir, wow, o sea, me quiso ver la cara de bruto, ¿verdad? Y creo que esto se puede ir aplicando en muchísimos momentos, hasta en el tema de restaurantes, en el tema de, a ver, de estos talleres de autoservicio, hemos visto que es uno de los casos de uso también bien, bien importantes. Yo les contaba a ustedes de un ejemplo en el, ¿qué tanto me han hecho a mí en el servicio y qué tanta certeza tengo de que no me estén queriendo ver la cara cada vez que llego y me ofrecen algo adicional? ¿Cuántos de nosotros, si les hago la pregunta a los que están aquí escuchando este episodio, cuántos de nosotros realmente tenemos esa trazabilidad dentro de nuestros servicios, de nuestros automóviles, en decir, yo sí sé que hace un mes me cambiaron el filtro y en teoría lo que me ofrecieron es que ese filtro durara tanto y hoy un mes y medio, dos después me están volviendo a ofrecer, pero yo no tengo la cabeza como para decir, ¿será que sí le toca? ¿Será que no le toca? ¿Será que me están vendiendo algo que es real? ¿Cómo me aseguro de lo que me estoy dando y que no me lo están cambiando en su sistema? Claro, por ejemplo, no me acuerdo en qué país, era un país Medio Oriente o Turquía por ahí, que ellos necesitan urgentemente la trazabilidad enfocada en las piezas de autos, porque básicamente calcularon que a ese país el 70% de las piezas de auto que se vendían eran falsas. O sea, a ese punto el nivel de corrupción había llegado. Entonces, imagínate tú ir, pagar como si fuera una pieza original, un dineral, encima te llega una pieza falsa y encima de esa pieza falsa, como no tiene la misma resistencia, termina malogrando otra pieza original del auto y al final tu inversión que hiciste, tu compra con tanto esfuerzo que hiciste digamos, del auto, termina viéndose afectado, ¿no? Entonces, también vemos cómo puede influir en otras industrias
como Starbucks, que sacó este tema de puntos y te daba algo similar a POAPs, que era un NFT que te daba por cumplir determinados requisitos, ¿no? Por comprar el Starbucks de la semana, por comprar tantos Starbucks en diferentes tiendas, X cosas. Pero claro, ¿cómo se aplica la trazabilidad acá? Pues básicamente porque si tú ganaste uno de estos premios, una de estas insignias, salía, ¿no? Alain ganó la insignia en Lima, Perú, el 14 de julio a las 10 de la mañana. Entonces, el día de mañana puede agarrar Starbucks y decir, ¿saben algo? Todos los que reclamaron esta insignia antes del 20 de julio a las 10 de la mañana tienen acceso a este nuevo sabor. Entonces hay una trazabilidad porque ya se colocó y tú sabes que como está en blockchain, es verídico, está inmutable y Starbucks no lo puede alterar porque está en una, digamos, a través de un mecanismo de consenso de diferentes nodos. Entonces, vemos cómo se puede ir moviendo, ¿no? O si no, también puede estar este tema de el real estate, por ejemplo, los bienes inmuebles. ¿Qué sucede? Si yo el día de mañana vendo este departamento, digamos en $100,000, la siguiente persona que lo va a comprar le va a salir, ¿no? El 15 de julio se compró el departamento ubicado en tal dirección por $100,000. Entonces, cuando esta persona lo quiera vender tiempo después, ya le saldrá esa base de datos y cuántos años de antigüedad tiene, ¿no? Por cuántos dueños ha pasado, y ya no se puede alterar porque hay una trazabilidad. Entonces, vemos cómo de acuerdo a la industria se puede ir directamente adaptando la utilidad o el caso de uso. Y, y me encantaría, solo te voy a hacer un paréntesis y te doy la palabra, Alain. Ahorita que mencionaste esto, tengo un caso muy, muy real y se me perdió un poquito, porque al final creo que la blockchain y lo que estamos hablando el día de hoy, el tema de la trazabilidad, posibilita ese tipo como de auditoría inteligente, ¿verdad? No solo del lado del consumidor, sino que también del lado hasta del gobierno o instituciones. Ahorita dijiste algo muy importante. Por ejemplo, aquí en Guatemala, y me imagino que en Perú y en muchos países también de Latinoamérica funciona así, cuando tú vienes, tienes tu casa, la construyes, la quieras vender, le haces mejoras, etcétera, casi siempre para el tema de pagar impuestos y demás, tú la registras ante el ente regulador bajo un precio, ¿verdad? Y lo general es que las personas quieran hacerse los magos y verle la cara y decir, lo voy a registrar que esta mi casa vale solo 500,000 soles, ¿verdad? Para pagar menos impuestos, porque si la registro bajo el 1,5 millones que me costó, me toca pagar muchísimo sobre ese impuesto de renta o lo que fuera. Y a la hora de venderlo, eso significa que le va a dar mucho más caro para el comprador, entonces tal vez no me lo quiere comprar, entonces hacemos esa como amaño por ahí entre nosotros, y voy a meter de que mis renovaciones que le hice antes no solo fueron de 100,000 soles, sino que de 300,000 soles para poderle subir el precio, porque esas renovaciones se descuentan de impuestos. En este ejemplo, justo lo que estamos viendo es todo lo que sucedería dentro de la inscripción, la compra de materiales, todo lo que le hice a mi casa, lo que me costó el terreno, las renovaciones que le hice, si quedan trazadas y utilizando puestas en la blockchain, ese consenso ya me va a decir y me va a dar la certeza de que, brother, esto es lo que cuesta y este es el tipo de impuestos que tienes que pagar. Y por eso me pareció súper interesante ese ejemplo inmobiliario, porque creo que lo que estamos viendo es que la blockchain no discrimina en qué industria se puede aplicar. Y eso es algo muy bueno. O sea, teniendo el contexto, y ahí es donde por eso que uno se puede acercar a los expertos, es teniendo el contexto o sabiendo cuál es la necesidad que tengas, que vaya alineado a los pilares principales de la blockchain, que estamos diciendo inmutabilidad, certeza, etcétera, etcétera, puedo venir y aplicar la blockchain a mi proyecto. Y me va a servir de muchísimas maneras. ¿Qué piensas, Alain? Sí, sí, sí. Ahí justo quería complementar que ya incluso nosotros hemos estado ahí con varias experiencias en poder generar esta trazabilidad en ciertas industrias. Ahí estamos trabajando bastante y quería comunicárselos también. Y en general, ¿cómo podemos ver que esto cambia, mejora, digamos, la calidad en los servicios y que tiene como consecuencia mejorar la calidad de vida, ¿no? Imagínate lo que dijo Protocolo, el tema de los repuestos de auto, que un auto de repente tenga un repuesto malo, la persona se termine chocando por X razones, y a veces no lo vemos, ¿no? A veces simplemente, se chocó y se chocó quién sabe por qué, porque le fallaron los frenos, ¿no? Pero no tienes esa trazabilidad de y por qué, 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 y de dónde salió realmente eso. Y otra cosa súper importante es que mencionaste con el tema inmobiliario, es que al final, imagínate que tú tienes realmente la data de cuánto te costó hacer un departamento y esa data, la data se vende, o sea, la data, hoy en día estamos en una industria donde todos los datos prácticamente
nuestros propios datos incluso se venden, y la economía más grande hoy en día son los datos. Por eso es que existen muchos productos gratis, pero los productos somos nosotros, ¿no? Y antes de pasar quizás a otro tema, quería preguntarles aquí, la gente que nos está escuchando, ¿cuál es, digamos, la etapa más difícil para poder implementar la trazabilidad en un negocio y cómo saber si me hace sentido o no, ¿no? O sea, ¿qué tipos de negocios podemos hacerlos? ¿En qué tipos de negocios, perdón, se puede generar trazabilidad? Que hemos visto que en varios, pero realmente, ¿cuál sería la etapa más difícil de implementación? ¿Necesitan contratar a un experto? ¿Qué necesitan, no? Imagínense que yo soy la persona que los estoy escuchando a ambos, ¿no? Uy, eh, ¿qué se necesita? Yo creo que cada proyecto, y como lo hemos estado hablando, bien lo dices, en los que estamos involucrándonos, cada proyecto es completamente diferente, ¿verdad? Y va a ser ahí la sensibilidad y la honestidad que pueda hacer con qué personas te acercas para que te ayuden a implementar este proyecto. Porque formas de implementación hay varias, desde el hardware que se tenga que utilizar, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones vamos a necesitar de cierto hardware, de algo físico específico, nos va a funcionar para poder implementar la blockchain, hasta los procesos y el mapeo correcto de los puntos donde la blockchain realmente agrega valor, ¿verdad? Porque algo de lo que hablábamos y me queda muy, muy claro y lo hemos visto nosotros es lo que queremos también a la hora de implementar blockchain es no convertir en que tu producto o tu proceso cada vez sea mucho más caro y esto te pegue, y hoy que estamos en un episodio de negocios, te pegue en esa estructura de precio en la que tú puedas llegar y transferir ese valor hacia el consumidor final. Entonces, es importante también detectar todos esos puntos donde realmente la blockchain agrega valor y cómo ese valor lo vas a poder llevar al cliente final de manera que lo perciba de forma positiva. Tú dijiste un número, 8%, imagínate. O sea, saber un 8% y que a alguien ya le suban precios un 8% o que suba el volumen de ventas un 8%, porque no necesariamente tiene que ser el precio, sino que simplemente puedes ir a encontrar otro nicho que estaba dispuesto ahora a pagar por tu producto versus el de la competencia, porque tú tienes una trazabilidad y le estás ofreciendo esa certeza y esa confianza sobre lo que le estás dando. Creo que ahí es donde empiezan a haber cosas interesantes y sobre todo, como te digo, tener muy, muy claro cuál es ese punto de dolor, que lo hemos hablado en algunos episodios aquí, en el que quieres eliminar o erradicar, ¿sí? O sea, muchas veces lo que sucede tú comprando algo es que no tienes certeza justo si es, lo hemos hablado desde el principio de este episodio, si viene de dónde viene, si tiene las características que me dijeron, si el material es el que me están diciendo que es, si fuera, por ejemplo, ropa o algún otro tipo de cosas, es entender dónde quiero realmente aportarle y qué es lo que quiero resolver, porque sé que esto es lo que mi audiencia, lo que mi nicho, lo que mis clientes están pidiendo. Esas son cositas que yo iría tomando en cuenta para saber cómo ir implementando blockchain, porque yo creo que ahorita la parte técnica y demás lo voy a dejar a pronto de entender ahora qué blockchain y es lo que viene detrás. Ese es otro proceso, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo. Recordemos que, complementando lo que decía Francis, ¿no? Cada acción que uno toma dentro de blockchain, y esto es algo que en mi caso me tomó aprender, pero es porque nunca volteé a ver este punto tan importante como era, que es cada acción que uno realiza en blockchain requiere de un pago de un fee, de una comisión, porque recordemos que al ser una tecnología descentralizada, los diferentes nodos que están alrededor del mundo dándole soporte, como consumen electricidad, necesitan una recompensa y esta recompensa la obtienen a través de la cantidad de transacciones que se realizan en la blockchain determinada. Entonces, mientras que más transacciones, más cantidad de fees, mientras que más cantidad de fees, más recompensados se ven los nodos, mientras que más recompensados se ven los nodos, más nodos se suman, y mientras que más nodos se suman, más segura se vuelve la blockchain. Entonces es un círculo positivo que se da al final. Entonces, pero hay que tener muy en claro este tema, ¿no? De cada acción que yo realizo en una blockchain, digamos, cada vez que yo ingrese un dato o un conjunto de datos, voy a tener que hacer un pago de un fee, que de acuerdo a la blockchain en la que estemos, pues va a variar, ¿no? Tenemos algunas blockchains un poco más antiguas que sus fees suelen ser altos porque se llega a saturar. Tenemos las denominadas capas 2 que son para mejorar la escalabilidad, que ya los fees vienen a ser menores. Luego tenemos otras blockchains que se han creado tiempo después, que ya vienen con estas soluciones nativas, que ya los fees vienen a ser mucho menos.
y así sucesivamente, ¿no? Entonces, inclusive tenemos otras blockchains que te llegan a dar una copia de su blockchain específicamente para ti, cosa que tú eres el encargado de manejar todas las transacciones y no hay otra empresa que esté saturando la red. Entonces, hay diferentes esquemas para cada presupuesto y para cada necesidad, ¿no? Sí, 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 tal cual. Me quedé pensando mucho en todo lo que hemos hablado el día de hoy, ya como para un poco ir cerrando. Al final nos hemos dado cuenta la importancia del no tener la posibilidad de alterar datos y que eso puede generar confianza en esta industria. También me quedé pensando mucho en Latinoamérica. Lamentablemente en Latinoamérica somos bastante vivos, bastante palomillas, se dice aquí en Perú, donde damos gato por liebre siempre, ¿no? Incluso me estaba acordando que cuando acá hay un plato que se llama, es una serie de platos llamado chifa, que es como comida asiática peruana, pero cuando nosotros comemos chaufa, a veces pensamos que nos dan carne de caballo, por ejemplo, y se han dado casos. Entonces, me quedé pensando mucho en eso, me quedé pensando mucho en la agricultura que también mencionaron y también la parte del narcotráfico. O Uf, sea, imagínense también todos los retos que tenemos como país, como región, de poder implementar esto a gran escala, porque también imagínense por un lado el gobierno y su trazabilidad en los pagos, ¿no? Qué complicado sería para el gobierno decir, ah, mira, todos mis pagos son transparentes, pero qué genial sería para el gobierno, perdón, para la población decir, oye, mi gobierno es transparente, ¿no? Yo no sé si lleguemos a ese momento de la vida en algún momento, pero sí quiero darles el mensaje a todas las personas que nos escuchan, es que el potencial de esta industria también depende mucho de nosotros y en qué le vamos a dar valor o qué no. Hemos visto que ya es valorado un 8% más, pero porque hoy todavía no está la mayoría de cosas tan trazadas, ¿no? Incluso hay gente que hace trazabilidad, pero la hace a mano. La otra vez hablaba con una empresa que genera, con retazos de ropa, genera botellas de plástico. Y que toda su trazabilidad, que no es poquita, la han hecho a mano, porque creo que cualquier empresa le gusta y le toca como que mapear sus procesos crípticos para saber dónde está perdiendo o dónde está ganando plata. Entonces, desde el punto de vista de negocio, también es muy importante como que ver en qué momentos son más críticos y trazar esos, ¿no? Yo tenía un restaurante, por ejemplo, un tiempo, y a mí me robaron como 2 meses sin darme cuenta, porque me robaban una gaseosa cada cierto tiempo, ¿no? O cosas así, me robaban pequeñas cositas hasta que obviamente el inventario no cuadraba, etcétera, pero entre idas y vueltas, y si hay una estadística, no recuerdo cuál, en empresas grandotas, donde siempre existen robos en almacenes, y por más los sistemas que implementen hoy día con el NFC, con los QRs y todo eso, siempre, digamos, no se puede eliminar al 100% la parte de robos de almacenes, y hemos visto también que incluso en el Estado, en todos lados, ¿no? Entonces, me llevo mucho el mensaje del día de hoy, muchachos, de que esto no solo sirve para una industria, no solo sirve para las criptomonedas, como a veces nosotros le llamamos, sino sirve en general para la vida y para mejorar nuestra calidad de vida, siempre y cuando nosotros también le demos valor a esto, ¿no? Así que, sin más, muchachos, no sé si hay algunas palabras finales, y si no, le damos ya por finalizado este chévere capítulo. a mí me encantaría, yo creo que justo como para ir cerrando, es dos, tres temas que lo hablamos y que, como tú dices, que quede súper claro. El tema de blockchain y la trazabilidad dentro de los negocios va a generar esa cadena de confianza entre todas las partes involucradas. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque puede generar esa transparencia y esa visibilidad, fiabilidad de los datos que hemos estado hablando, para entender que lo que me están diciendo es, de alguna manera, lo que estamos diciendo. Obviamente, y dijimos, confiando en que el input de esto todavía fue de manera correcta. Pero esa cadena de confianza, y eso es algo que lo hemos hablado, como tú dices, en las criptos y en blockchain, cada vez es más importante. Nosotros hoy por hoy decidimos a quién darle nuestra confianza, ¿verdad? Entonces es importante saber que hay una alternativa que nos va a poder ayudar a tener mayor confianza, a ofrecerle mayor confianza a nuestros clientes. Y luego, pues creo que es uno que es mucho más importante también para los negocios, que es, nos ayuda a prevenir incidencias. Y eso es algo que tenemos que tener también mucho en cuenta. Nos ayuda a prevenir y a tener esas alertas levantadas, a decir, uy, aquí pareciera que me pueden estar viendo la cara, porque a veces cuando son empresas que llegan a ser muy, muy grandes, en proyectos chiquitos, como tú dices, en un restaurante y demás, lograr mapear los procesos críticos, las personas involucradas y dónde pueda haber ese loophole o ese hoyito donde me pueden hacer algo, pareciera que puede ser más fácil. Sin embargo, lo dijiste ahora, en supermercados, en cosas mucho más grandes donde son masivas, el lograr trazar dónde puede estar el error es cada vez más difícil, ¿verdad? Entonces,
si implementamos algo por esto, nos puede ayudar a prevenir esas incidencias y nos puede empezar a levantar alertas de, uy, hay algo que está cambiando aquí que no es normal, que no es el flujo que tú me definiste. Entonces, a mí me encantó este episodio y creo que nos está abriendo una puerta muy, muy interesante a otros episodios que vienen detrás de esto, porque definitivamente, como le hemos dicho, blockchain en los negocios y en nuestra vida real cada vez es más valioso. Y eso es lo que yo me llevo también de este episodio. Y siempre es un gusto grabar con ustedes, hermanos. Claro que sí. Y sin nada más que decir, pues recuerden, si nos están escuchando en YouTube, den una manita arriba, comenten, porque eso siempre es bienvenido. Críticas positivas, constructivas. Si están en Spotify, recuerden colocar 5 estrellas o la cantidad de estrellas que ustedes requieran, pero necesitamos saber su opinión para ir mejorando constantemente. Y sin nada más que decir, pues un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un siguiente episodio de Blockchain en los negocios del podcast de Cero a Cripto. Gracias por escucharnos hasta el final. Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos. Chau, chau.